¿Se escucha ya? Sí, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de las ponencias que corresponden ahora al mundo de la carretera. No voy a hacer una gran introducción porque yo creo que la presentación que se ha hecho anteriormente en la mesa ya del tema de ferrocarriles, muchas cosas coinciden con lo que es el futuro y el mantenimiento en el tema de las carreteras. Es cierto que la infraestructura y la forma de circular, digamos, de los vehículos en los ferrocarriles o en las carreteras cambia, por eso precisamente es lógico que existan, como veréis ahora, una serie de ponencias muy interesantes, que son muchas de ellas productos de proyectos de investigación, en donde se ven esas aplicaciones, aplicada todo eso para el mundo del mantenimiento y la conservación. Yo quería empezar también dando las gracias tanto a la Universidad Politécnica de Madrid, a la Escuela de Ingenieros Industriales, como a la PETEC, el poder haber organizado esto. Pero comentando incluso con alguno de los ponentes ahora en el rato del café, yo quiero decir que yo no creo, después de casi 50 años de experiencia, quizás soy de los más viejos o mayores que están aquí, yo soy profesor emérito, por eso tengo esta experiencia, yo no creo en las instituciones. Yo creo en las personas y es una prueba clara de donde estamos aquí porque gracias a este tipo de actos, primero agradecer a las personas que lo han organizado. La PETEC tiene muchos años de trayectoria, con grandes logros, por otros directores y otras personas que lo dijeran. Pero en este momento los grandes logros que tiene la PETEC es gracias al equipo de personas que lo están llevando. Si no hay este equipo, pues la PETEC, como otras organizaciones, pues languidecen. En cambio, la fuerza que tiene la PETEC es esto. Y lo mismo ahora con todos nosotros. Hemos podido y tenemos la ocasión de conocernos, de hablar, el hacer una cosa personal. Y yo creo, pues eso, agradecer el enriquecimiento mío personal de haber conocido a personas, de haber podido hablar con ellos y que esto es lo que me va a establecer, y espero que vosotros también, unos vínculos de futuro, de poder colaborar, que es al final lo que pretende la PETEC, que es esto, es la relación en gente en el mundo de la construcción para trabajar juntos en ello. Bien, en el mundo de las carreteras, yo estamos en contacto con la Dirección General de Carreteras y os puedo garantizar que en este momento hay muchos recursos para lo que es el proceso de digitalización también del mundo de las carreteras. No solamente en Madrid, sino también en muchas de las otras autonomías de España están trabajando en esta línea. Y entonces, sin más, yo voy a empezar con una muy breve también ponencia que me voy a permitir a leer porque no quiero pasarme del tiempo. Ahora, siendo yo moderador, digo, ahora solo falta que me olvide los papeles y en vez de estar los 8 minutos que he pedido a todos mis compañeros que lo cumplan, pues yo que me vaya a esto. Voy a hablar de una experiencia, de un caso real y que se reflejó en una jornada que hubo en el Foro Potencia, donde todos los participantes en la construcción con la metodología BIM expresaron sus resultados. Con permiso, voy a levantarme y seguimos. Bueno, como decía, soy profesor en la Escuela de Caminos, profesor emérito. Ingencit es una empresa surgida del Grupo de Investigación de Ingeniería de la Construcción dentro de la Universidad de Cantabria y que desde el año 2006, hace ahora 16 años, hemos estado trabajando y desarrollando herramientas dentro del mundo BIM. Empezamos con un proyecto que era la ciudad multidimensional dentro precisamente de la plataforma y hablábamos de objetos inteligentes entonces. No estábamos hablando de los objetos paramétricos, sino que creábamos modelos 3D en donde incorporábamos objetos. Numerosos son los ejemplos que podíamos mencionar, pero por problemas de tiempo solamente quiero destacar trabajos que hemos hecho para la línea, para los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, pero que son temas de la sesión anterior, y en unos muy breves minutos resumir el trabajo de la construcción de la segunda fase de la variante sur metropolitana de Bilbao. Ese trabajo ha sido desarrollado en una primera etapa de diseño y construcción totalmente dentro de la metodología BIM y estamos empezando ahora la segunda etapa que lógicamente será mucho más larga porque es todo su explotación y mantenimiento, que es el objeto de la jornada.
Para ello utilizamos la información asociada al modelo durante la construcción y añadiendo nuevas informaciones como fichas técnicas de elementos, fichas de montajes, garantías, informes de calidad e incluso informes de incidencias que podían haber sido modeladas. La obra, con un importe de cercano a los 200 millones de euros, ha sido realizada por Interviac, empresa pública de la Diputación de Vizcaya. En su construcción han participado 15 empresas, entre contratistas y asistencias técnicas, con más de 85 técnicos que han sido usuarios y trabajando todos ellos de forma colaborativa. La obra empieza por su lado sur, por el enlace de Venta Alta, y es una sucesión continua de puentes y túneles en todo su recorrido, de más de 6 kilómetros, destacando el viaducto de Bolichu, que se ha construido mediante el abatimiento de 2 arcos tubulares metálicos. Después de casi 4 años de ejecución de la obra y próximo a su finalización, tenemos una base de datos con más de 180 gigas de información y unos 45.000 documentos que están vinculados al modelo. El modelo que se está haciendo y lo que están viendo es el modelo as-built de la obra. En esta parte final de la obra se modelizaron todas las canalizaciones de los servicios afectados, así como los nuevos servicios del proyecto que facilitará su mantenimiento posterior. El proyecto era del año 2006, todo ello realizado en papel. Y ha habido que hacer, en primer lugar, un modelo inicial reflejo del proyecto. Se encontraron más de 50 interferencias que fueron resueltas antes de iniciar los trabajos. Resueltas las interferencias y con las nuevas propuestas realizadas por los contratistas, se realizó el nuevo modelo inicial modificado, donde se pudo incluir ya la planificación. Este modelo ha sido el modelo de seguimiento que ha servido para el control geométrico de la obra, vinculándose a los elementos del modelo de forma automática toda la documentación y todas las actividades de planificación. Vircor, que es la herramienta desarrollada para llevar a cabo el proyecto con la metodología BIM, permite, como hemos dicho, esta relación automática de todos los documentos con las actividades y con los elementos del modelo, lo que facilitará su mantenimiento, pues las canalizaciones se han modelado con mucha precisión para su posterior localización espacial. Cualquier actuación no prevista, como fallos en el terreno, refuerzos, etcétera, quedan reflejados y relacionados en el modelo, como cavernas que han surgido, pues que ha habido que actuar sobre ellas. El modelo ha servido como base de información de partida para la realización de los proyectos de todas las instalaciones y superestructuras que no estaban incluidos en esta primera fase de construcción y que han sido realizadas por otras empresas, siendo estos proyectos incluidos en el modelo 3D de seguimiento. El modelo también ha servido para analizar todas las medidas correctoras que se iban realizando, evitando nuevas interferencias, como en los boquilles de los túneles, donde las vigas de atado, los anclajes, paraguas, micropilotes, bulunados, etcétera, debían de realizarse muy próximos. Gracias a ello, no ha habido ninguna interferencia en su ejecución. En definitiva, el modelo ha sido usado para coordinación, visualización 3D y detección de colisiones, seguimiento geométrico e incorporación de geometrías de control. Se han incorporado en el momento de la ejecución de los túneles, mediante escaneos, la comprobación de gálibos de las excavaciones, pudiéndose corregir rápidamente cualquier defecto. Hemos podido hacer comparativas de rendimientos mediante nuevas planificaciones 4D. El modelo as-built ha sido progresivo con la construcción del proyecto y ha servido para la realización de los proyectos de las instalaciones. Como os decía, la plataforma Vircor incorpora una completa herramienta de control y gestión de la documentación,
con la posibilidad de simultanear varios proyectos con diferentes organizaciones de carpetas sin perder toda la información de número de versiones, autorizaciones, validaciones, etc. Aquí vemos una estructura de carpeta pues, con toda la información. Si en el modelo marcamos un elemento, en este caso esta pila en voladizo que ha sido necesario ejecutar para la sustentación de un acueducto existente desplazando una anterior pila, podemos buscar todos los documentos relacionados ahí a la derecha y abrir cualquiera de ellos, por ejemplo, una fotografía. O si pinchamos en un elemento de auscultación, uno de los puntos que vemos aquí, podemos ver toda la información asociada. A la inversa, es decir, desde el modelo podemos ir a la base de datos y buscar dónde se encuentra el documento. O sea que nos sirve al final el modelo de índice de toda la información. Como han visto, podemos relacionar los modelos con la documentación y con las actividades y también con las mediciones, con los presupuestos e incluso con las medidas de seguridad y de prevención en la obra. Se dispone de una versión web, tanto de los modelos como de toda la información asociada, que podemos estarla viendo en un móvil sin tener que estar con el ordenador. Creo que me he dejado la última página. La había usado de chuleta para la presentación. Bien. Durante la obra y durante la fase de explotación podemos incorporar en el modelo todas las auscultaciones y medidas de seguridad que se utilicen en tiempo real. Vuelvo a la parte inferior de una de las primeras diapositivas, nuestro modelo ASBIL. Si estamos utilizando la plataforma Vircor, nos permite utilizar nuestra base de datos e ir incorporando todas las auscultaciones y cualquier información de la explotación. Es decir, podemos estar haciendo un gemelo digital de nuestro proyecto que nos permitirá ir realizar mucho mejor el mantenimiento. Se me ha ido el anterior, ¿no? Es que esta es la última. Hemos puesto en el principio de la exposición caso de éxito. No porque lo digamos nosotros. Se hizo público en un foro Potencia que se celebró en la Escuela de Caminos en Santander, con la participación de todos los agentes implicados, la propiedad, los directores de obra, la asistencia técnica, el BIM manager y los constructores, mostrando a todos ellos las ventajas que ha supuesto aplicar esta metodología. Recientemente se están manteniendo reuniones de trabajo con los responsables del mantenimiento de la obra, los que se encargarán posteriormente del mantenimiento, para adecuar toda la información contenida en Vircor y que esté vinculada al modelo y a sus necesidades en la fase de explotación y mantenimiento, que va a ser mucho más larga. Pues nada, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a dar paso a las ponencias de esta sesión, en donde vamos a poder ver y conocer experiencias prácticas en el mantenimiento de carreteras y vías urbanas, tanto en su aspecto general como en proyectos de investigación, como en determinadas infraestructuras como túneles y teniendo en cuenta su seguridad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a empezar dando las gracias también a la organización, no solo a la organización, sino a las personas por habernos invitado. Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar. Mi ponencia, yo lo que
quiero contaros es un poco una experiencia que tenemos de un proyecto que hemos desarrollado, que hemos finalizado y que estamos implementando ya en nuestros contratos de mantenimiento. Bexa se dedica a mantener carreteras entre varios negocios, pero uno de ellos es esta. Y bueno, pues como ha comentado doña Ángeles Marín al principio de la jornada, pues tenemos ya una red de infraestructuras de carreteras ya madura. Y esto es para bien y también es para mal. Es decir, pues efectivamente ya somos mayores, ya tenemos una red de carreteras que es competente, que nos conecta a todo el territorio, pero bueno, también tiene su tiempo y es necesario mantenerla. También se ha comentado en las ponencias anteriores respecto a los ferrocarriles que es muy importante el tema del mantenimiento preventivo o el mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque nos ahorra costes y esto es fundamental. Y para poder realizar ese mantenimiento predictivo es necesario tener un control de cuál es el estado de las infraestructuras. El problema en el caso de las carreteras es que se realizan auscultaciones, pero debido al coste pues se realizan auscultaciones cuando se realizan las campañas de auscultación. Y entonces, pues bueno, no es lo cíclico o lo frecuente que nos gustaría a todos. Entonces, visto esto, pues vimos una oportunidad y por eso se desarrolló este proyecto PAVDT, que no es otra cosa que es un sistema de auscultación de carreteras, pero es de bajo coste y esto me permite tomar datos de forma mucho más continua. Veremos primero lo fácil que es instalarlo y por qué es así entonces de bajo coste. Veremos cómo se adquieren los datos, lo sencillo que es. Veremos también unas imágenes de lo que es la plataforma de visualización de datos de este sistema. Veremos también unos datos tomados en la M30, donde se puede ver también la precisión del sistema, porque si el sistema es de bajo coste pero no tiene la suficiente precisión, tampoco me da la información que necesito y acabaremos con unas conclusiones. Como os comentaba, PAVDT es un sistema de bajo coste y es muy fácil de instalar. Es un sistema que lo que emplea es datos inerciales, con lo cual lo que hago es instalar unos acelerómetros en las masas suspendidas y no suspendidas del vehículo y con el modelo de cuarto coche paso estos datos mediante un algoritmo, lo traduzco en datos de IRI. El IRI es un índice de regularidad internacional, que es un índice que emplean los gestores de carreteras para poder tomar decisiones en cuanto a mantenimiento. Bueno, pues lo que hago es que simplemente con esos datos de aceleración, con un adquisidor de datos que instalo cerca del motor y luego lo que hemos llamado un communication box que pasa esos datos con tecnología 4G a la nube y allí ya el algoritmo realiza todos los cálculos pues de una forma muy sencilla. En apenas una hora lo tengo instalado en un vehículo convencional, transformando ese vehículo convencional en un vehículo de auscultación y en 2 horas más, 1 a 2 horas más, estoy calibrándolo y ya tengo un vehículo de auscultación. Esto me baja mucho los costes respecto a este equipo. ¿Cómo adquiero los datos? Pues de forma muy sencilla. Lo he instalado en la furgoneta de un encargado. Y este encargado, en sus viajes diarios, simplemente con una app que tiene instalada en el móvil, enciende y apaga el sistema y entonces toma los datos. Y estos datos se van subiendo a la nube, se van acumulando en la plataforma y de esta forma tengo datos continuos de cuál es el comportamiento de la carretera. No necesito que ese encargado tenga una formación especial, porque, como os comentaba, pues es una aplicación muy sencilla que el propio encargado puede encender y apagar y ir tomando los datos por sí mismo. Además, este sistema no es visible fuera del vehículo y no es necesario tener que instalarlo y desinstalarlo cada vez que voy a tomar los datos. Está instalado en la furgoneta del encargado y cuando el jefe de obra, el gestor de la carretera o quien toma la decisión quiera tomar un dato, pues simplemente el encargado en su vehículo y en su viaje diario pues toma los datos. Eso es la plataforma de visualización. Se ha diseñado una plataforma de visualización muy sencilla, muy fácil de manejar, donde por un lado puedo ver los datos o bien en el plano y buscarlos en el plano de la carretera que yo quiera consultar, o bien por el nombre de la carretera lo puedo buscar o saco un desplegable de las carreteras que tengo auscultadas. Siempre solo podré ver las carreteras que yo he auscultado, no podré consultar los datos de otros contratos. Y por un lado se presentan los datos en la parte de la izquierda, veis que se presentan los datos en el plano.
Son datos con un código de colores donde pues esos umbrales también los puedo modificar conforme yo quisiera, todo es personalizable en esta plataforma. En la parte de la derecha veis esos datos de IRI en una gráfica y además como el sistema con estos datos de aceleración también detecta y posiciona defectos puntuales, pues también me está posicionando esos defectos y me está clasificando la gravedad de estos defectos que el sistema ha detectado. Además, y puesto que tengo datos continuos, pues añadiéndole datos como pues, la IMD, datos como la meteorología de la carretera o qué tipología de firme tengo, pues me permite hacer predicciones, empleando redes neuronales, me permite hacer predicciones a 1, 2 y 3 años. Y entonces, como veis, pues presento, por ejemplo, este es el estado actual de la carretera y presento a la parte de la derecha lo que es el plano del estado actual, a la parte de la, a la parte de la izquierda el plano, a la parte de la derecha la gráfica, y en esta gráfica ya voy colocando cómo será el comportamiento de ese pavimento en los años venideros hasta 3 años. En la parte de abajo de la gráfica, además, tengo los datos estadísticos, que son los datos que permiten al gestor la toma de decisiones, porque son los datos que efectivamente están publicados en el BOE y con los que se puede apoyar para tomar decisiones de mantenimiento. Esto se presenta a un año vista, es decir, la predicción qué es lo que va a pasar con esa carretera en un año, exactamente igual, va cambiando también los datos estadísticos, a la predicción a 2 años de si no realizo ninguna labor de mantenimiento, qué va a pasar con esa carretera, e incluso a 3 años. Hay otra pantalla donde yo puedo exportar todos los datos de aceleración que he cogido, incluso los datos de IRI, a un Excel para que yo pueda presentarme los datos y manejar los datos estadísticamente con total libertad para el usuario. Lo descargo y se me descargan los datos a un Excel, con lo cual podría manejarlos, pero además la plataforma también tiene su propio informe de datos donde pues, te presenta unos datos estadísticos mediante unos histogramas, mediante unos diagramas circulares y también esos datos estadísticos de qué porcentaje de tramos con un IRI determinado tengo en la carretera. Esto me permite, por un lado, sacar informes ya personalizados, pero bueno, si cualquier administración quisiera los datos de otra forma, pues también esto se podría modificar como la administración quisiera. Hay una pantalla de incidencias donde el usuario siempre podría ponerse en contacto con los informáticos si algo no funcionara bien o incluso de sugerencias por si quisiera que se modificara algo en su aplicación. Comentaros también pues, que estos datos se han instalado nuestro sistema en un vehículo donde se instaló en el propio vehículo también un perfilómetro que toma los datos de IRI de forma tradicional, que es como actualmente se realiza, y aquí os presentamos los datos de los dos sistemas, el sistema del perfilómetro de A+, y nuestro sistema PAVDT, y veis que la precisión es, bueno, pues la verdad es que es más que aceptable. Esto nos permite poder decir que estamos pues en condiciones de poder certificar la herramienta en un futuro muy próximo. Conclusiones. Bueno, pues que nuestro sistema es adecuado, puede dar los datos con la misma precisión que un perfilómetro tradicional. Además, es adecuado para superficies no asfaltadas, cosa que un perfilómetro láser no podría realizar. Es adecuado para superficies con agua, con humedad, con lluvia, cosa que un perfilómetro láser no podría hacer. Y además es un sistema low cost que me permite entonces poder tomar datos de forma continua. Es más robusto que los sensores ópticos. Dispone de una plataforma de gestión de datos muy fácil de manejar y que permite al gestor poder consultar los datos y poder tomar decisiones, poder incluso tomar decisiones a futuro y, por lo tanto, aplicar esas filosofías de mantenimiento predictivo que pueden ahorrar tanto dinero en el contrato de mantenimiento, como incluso ya se ha comentado en las ponencias anteriores. Es un dispositivo que no es visible fuera del vehículo y que puede pues quedarse instalado en todo momento en el vehículo. Es un sistema de monitorización integrado, tanto el hardware como la plataforma de visualización como el software es un sistema integrado, un todo uno, y bueno, que estamos en disposición también de realizar predicciones de la evolución de IRI de las carreteras. Este proyecto se ha desarrollado mediante una ayuda europea en consorcio y ya hemos finalizado, ya hemos justificado y ahora mismo pues, lo tenemos ya instalado en contratos de mantenimiento que tiene Bexa ahora mismo en funcionamiento, probando experiencias y viendo los usuarios qué tal lo están aceptando. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar. El siguiente ponente es de CEMOSA, don Francisco Antonio Villena, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, máster universitario en Estructuras de la Universidad de Granada, responsable de transferencia e innovación en CEMOSA, y en su carrera profesional ha compatibilizado su faceta investigadora ligada a la optimización y dinámica de estructuras con el trabajo en el desarrollo de proyectos de infraestructuras a nivel nacional e internacional. Actualmente, dentro de la Dirección Técnica de CEMOSA, trata de aunar los esfuerzos innovadores entre las diferentes líneas productivas de la empresa y las líneas de desarrollo. Cuando quieras, y muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la PETEC por esta oportunidad, a la Escuela de Industriales de Madrid por acogernos y, como ha dicho al principio, lo importante son las personas. Y quiero, Carlos, agradecerte que hayáis organizado este evento porque he podido reencontrarme con Manuel, con Miguel, y algo que me ha hecho mucha ilusión. Llevamos 2 años y pico trabajando en el Railway Innovation Hub haciendo la clasificación ferroviaria y por fin me he encontrado en 3 dimensiones con Ana y con Begoña. Entonces, es algo que la verdad, después de este tiempo, es de agradecer. Bueno, lo que yo vengo a comentaros es una historia, un camino, cómo estamos andando, cómo estamos haciendo camino al andar en esa plataforma inteligente de gestión de carretera basándonos en gemelos digitales. Al final, está llena de dificultades y eso es lo que quiero también remarcar en esta breve sesión. Voy a intentar los 8 minutos cumplirlos. En CEMOSA somos integradores de información. Nosotros la integramos, la analizamos y tomaremos decisiones, pero a mí lo que siempre me gustaba es que tenemos acceso a toda la información del ciclo de vida de la infraestructura. Desde el diseño, la patología, la construcción. No hacemos construcción, pero controlamos la construcción. Mantenimiento, la inspección de patologías. Cuando a la administración le llega el problema al cuello, recurren a nosotros para intentar resolverlo. Y al final también somos personas que integramos esa información, analizaremos y daremos el mejor consejo para la toma de decisiones. Entonces, esta historia de un camino, de cómo aunamos con esas miles de posibilidades que hay, pues la investigación, la digitalización, la innovación, el camino con el cliente, porque al final el cliente es el que realmente sabe lo que desea y nosotros tenemos que proveerlo, y más en este mundo de muchísimas tecnologías y de formas de hacer las cosas. Entonces, cuando planteé esta presentación, pensé, digo, bueno, pues tengo que hablar un poco de nuestro bagaje en I+D, de nuestro bagaje en la vida profesional y coger 2 muestras, 2 ejemplos, porque si no estaríamos aquí listando nombres de proyectos y tal. Y entonces he cogido 2 proyectos estrella, por así decirlo. El proyecto que estamos haciendo actualmente en Horizonte Europa, Omicron, de la Comisión Europea, y un proyecto que hemos hecho aquí en Madrid de el inicio de esa dirección de obra digital que estamos empezando a comenzar, como la obra de aquí del Nudo Norte. A nivel de I+D, la verdad que llevamos ya tiempo metidos en el tema del mantenimiento de las infraestructuras. Esta imagen es de un project officer que fue compañero nuestro, en el cual dentro de ese ciclo de monitorización, evaluación, planificación, ejecución, pues al final hemos estado presentes, menos en la parte de monitorización, hemos estado presentes en el resto de etapas, con el proyecto Forsi, que están los compañeros de Ternalia por aquí, en Infraler, donde era puramente de planificación del mantenimiento, y ahora en Omicron, donde queremos digitalizar la construcción, que están compañeros de Techniker, antes por ahí tienen que estar, digitalizar la construcción, pero jugar con el dato, tener plataforma de género digital, como veréis a continuación. También, aunque estamos en la parte de carretera, hemos aprendido mucho de nuestra presencia tanto en Ship2Rail, dentro del consorcio Smart Domain, en esa primera etapa de Ship2Rail, y ahora como miembros fundadores a través del consorcio de SRG, comenzamos ahora la experiencia en Europe-Rail. En este bagaje, pues, por ejemplo, aunque esto fue ferroviario, pero eran obras de tierra similares a las de carreteras, donde pues, pudimos ver la influencia que tenía el cambio climático en los desmontes y terraplenes de Network Rail, cómo hicimos Anomaly Detection, Predictive Modeling, y al final cómo poder hacer una herramienta de toma de decisión a nivel estratégico que planificara ese mantenimiento.
De igual manera, hemos hecho cosas de degradación, aunque sea de ruedas ferroviarias, pero al final estamos aprendiendo de la infraestructura, flujo de pasajeros, planificación de proyectos, de cómo gestionar esos proyectos de renovación. Como podéis ver, la parte de puentes, en este caso carreteros, pero pueden también ser ferroviarios, desde cómo integramos el dato, analizamos el daño, vemos qué estado de condición tiene y generamos un gemelo digital del puente en un sistema de gestión de puentes. O la obtención de resiliencia, como hicimos en Forsee. Todo ello nos ha llevado ahora a plantear este proyecto de I+D, que está actualmente, creo que estará sobre el 40-50% de ejecución, donde sus objetivos están en el desarrollo de nuevas tecnologías para la inspección con drones y vehículos terrestres, generar, como decía, este gemelo digital de la carretera, donde sobre todo el papel de CEMOSA está ahí, y en la parte de la herramienta para la toma de decisión, y luego dar soluciones inteligentes a la construcción, el mantenimiento de carreteras, a través de tecnologías robóticas, de realidad aumentada y realidad virtual. Esta plataforma que está generándose, estamos andando, pues va a tener, como decía, vamos a poder tener una condición de una red o un tramo de la red de carreteras, tendremos el inventariado, tendremos una planificación, podremos introducir la parte de patologías, todo con todas las tecnologías que actualmente se están desarrollando. Y en paralelo, hemos hecho esta experiencia piloto con el Nudo Norte, donde tenemos la asistencia técnica y la responsabilidad al final era la supervisión BIM, el desarrollar modelos de seguimiento y hacer los as-build. Pero además hemos intentado, pues, dar una obra emblemática en Madrid, dar ese punto más un paso más allá y llevar a cabo un control geométrico exhaustivo con nuevas tecnologías, garantizar una correcta ejecución, certificación, generar ese gemelo digital y utilizar tecnologías como esta. Antes hablaba el compañero de Autodesk, esa unión de Autodesk con Esri, que tengamos el GIS y el Forge incluidos, pues aquí lo hemos hecho, hemos integrado GIS con BIM, incluso el CAD de la topografía, elementos IoT, como pueden ser las mismas cámaras de tráfico del propio ayuntamiento, seguimiento de la obra con dron, con esto sacábamos un BIM de seguimiento, el uso de nube de puntos y quizás lo más espectacular, pues esa integración de toda la información en una única plataforma donde podríamos consultar el estado de la obra y cómo su afección al tráfico, el uso de realidad aumentada para el replanteo, para la comprobación. Tuve una grata experiencia con el compañero que estaba en la oficina de obra, como él iba con su VGIS de Leica, iba comprobando los invernales estaban colocados en su sitio, la altura de la farola, es decir, cómo teníamos todo el proyecto BIM dentro, íbamos haciendo una nueva forma de vigilancia de obra. Y el uso de la inteligencia de negocio a la hora de hacer las certificaciones. Cómo poder dar la administración pública como cliente nuestra que tenga acceso a los datos de una manera más eficiente. ¿Esto que nos va a llevar a futuro, aparte de esta plataforma de gestión basada en gemelos digitales? Pues a una dirección de obra digital. Es decir, ya habéis visto esa plataforma, pero voy a hacer, en vez de darle, después de que haya un problema de mantenimiento, haya que hacer una ejecución, en el caso que podéis ver, la parte superior son unas inyecciones, después de haber hecho un estudio patológico, un estudio geotécnico preciso, en vez de darle el taco de la memoria, tus planos de ejecución y luego todos los listados se pueden generar aplicaciones donde el cliente puede ver exactamente dónde se han gastado más inyecciones, más interactivas. La administración aprecia que le facilitemos la forma de analizar esa información que le estamos haciendo. Al final somos sus proveedores. De la misma manera, estudio de evaluación patológica. Vuelvo a poner una imagen ferroviaria, pero bueno, esto es de FGV, de distintas estaciones que hemos hecho el estudio de patologías. O la información geotécnica, que no se quede en un informe geotécnico que como ingeniero de camino debo de saber comprenderlo, pero se queda la información ahí, no se integra dentro de todo el flujo del ciclo de vida de la infraestructura. Y espero haber sido sucinto, rápido, y sé que en 8 minutos no se puede hacer mucho, pero cualquier duda que tengáis queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Además, se ha ajustado muy bien al tiempo, o sea que estupendo. El sí, 88-44, o sea, y con una pequeña introducción también, o sea que bien. Muy bien. Bueno, el siguiente ponente viene de la empresa Leica SEO System, que es Pablo Ruiz Misé,
que es ingeniero en geomática y topografía, con 11 años de experiencia en obra civil y 8 en empresas tecnológicas del sector geoespacial. Desarrolla su actividad en Leica Geosystems como ingeniero de ventas. Confiesa que el hecho de haber estado al otro lado, a pie de obra, le permite acompañar a sus clientes con una mirada transversal a las diferentes fases de un proyecto, donde la integración tecnológica y la digitalización son parte de la estrategia de sus clientes. Cuando quieras, Pablo. Gracias, Francisco. Buenos días todavía a todos los asistentes. Agradecer a la plataforma tecnológica, a todo el equipo que acompaña a Carlos y como no, a la Universidad Politécnica, aquí a Industriales por dejarnos su casa para esta jornada. Pues nada, voy a intentar contar este caso de éxito. Me habían pedido también de que me quitara la gorra de comercial. Sabéis que en Leica pues, nos dedicamos a vender equipos tecnológicos y trataré de, ya os anticipo que algo venderé, pero bueno, lo haré muy sutilmente. Contando esta historia, el poder de las historias, como comentaba el anterior ponente de Semonsa, que sí, tienen un poder importante las historias. Pues se ha comentado también en el bloque anterior de ferrocarriles que justamente, bueno, no se ha comentado como tal, pero muchos compañeros habéis mencionado lo de colaborar, ¿no? Que la importancia que unos y otros colaboremos. Pues si fuésemos estos engranajes que andan por ahí, estas ruedas dentadas, y andamos solos por la vida, el éxito de conseguir realmente cosas interesantes puede caer en saco roto, ¿no? Esto ya funciona de otra manera. Cuando hablamos de entornos colaborativos, en el BIM también se habla de entorno colaborativo. En el ámbito de la digitalización, desde mi punto de vista, en la experiencia, como anticipaba Francisco, que tengo, pues estoy convencido de que es clave para el éxito de proyectos como el que voy a contar ahora. Efectivamente, las historias también tienen sus personajes y en este caso partió de un entorno colaborativo, que ahora mencionaré a las empresas que estuvieron aquí en él, pero parte de una idea, en este caso de una ingeniería, cliente de Leica también, que uno de ellos dijo, no voy a ir con papel a la obra. Esta fue la clave, ¿no? Y entonces se planteó esta nueva forma de inspeccionar y mantener túneles. Pues este es el acuerdo de colaboración o la colaboración que se hizo fue, entre otras empresas, la ingeniería Fulcrum, que contó con nuestra tecnología, Tecnalia, que también está hoy aquí y contará una parte de la que no voy a hacer spoiler, y pues nosotros como empresa tecnológica. Pues Leica Geosystems, que existe pues hace ya unos 200 años, de origen en Suiza, pues también aquí en España hace 30 años se nos conoce casi todos los aspectos por la parte instrumental topográfico, es decir, todas nuestras tecnologías tienden a medir con precisión y, en la medida de lo posible, a georreferenciar esas medidas, ¿no? De la evolución tecnológica pasa a una tercera unidad de negocio que también nos conocen, que es todos aquellos sensores y tecnologías, hardware y software, que permita monitorizar o auscultar. Toda la auscultación de infraestructuras también muy presente en el mercado español. Y la tercera unidad de negocio de Leica a nivel mundial es lo que le conocemos como, bueno, en inglés, Reality Capture, o la captura de la realidad. Sensores que permitan la captura masiva del dato, ¿no? Ese dato que, como ya han comentado otros compañeros, pues en Leica entendemos que en la parte del 3D tienen tres fases claramente diferenciadas. No sé si responde el puntero o no. Bueno, capturamos el dato, esto lo hacemos con sensores de todo tipo, pueden ser estáticos, dinámicos, bueno, no voy a entrar en esos detalles. Ese dato ha de prepararse, en el sector del ferrocarril, en la ponencia de ferrocarril se mencionó esto, es clave la preparación del dato para luego pedirle, por ejemplo, a determinados algoritmos que hagan cosas, ¿no? Pues bueno, estas dos partes centrales, captura del dato y la preparación del dato, son para mí la fusión clave de la tecnología y la metodología. Puedo tener tecnología maravillosa, Leica es una de ellas, reconocemos que hay otras empresas muy potentes en el mercado, pero es clave ser metodológicamente correcto, porque si no al final tengo cacharros, ¿no? Equipos que hacen cosas maravillosas, pero que luego, pues, si no soy correcto metodológicamente en campo y en oficina, pues al final tampoco sé qué hacer con ello. Y la tercera pata es la entrega, el entregable, o sea, ¿qué voy a hacer con estos datos? Y a eso responde pues esa pregunta que también surgió en la sesión anterior,
que me hizo ilusión también que estuviera presente, que lo comentabas tú, Jaime, quiero recordar, que decías el para qué, ¿no? Con todas las preguntas, ¿no? Todas las preguntas que planteabas, pues bueno, yo aquí tengo también este para qué, es mi caballo de batalla, ¿no? Para cuando hablo con nuestros clientes y también con las administraciones públicas, que muchas veces se lanzan clientes y administraciones públicas a pedir datos, muchas veces millones de puntos, imágenes 360, precisiones milimétricas, georreferenciación, y cuando ya se han vuelto locos y lo quieren todo, yo lanzo esta pregunta y digo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Aquí empezamos a hilar finos y cuando descubrimos el para qué, el objetivo, pues vemos de que a veces no es necesario hacer todo lo que está en esa lista, de analizar, inspeccionar, tomar decisiones, integrar, ser interoperable, compartir. Bueno. Entonces, ya centrándonos ya en el proyecto en sí, que se realizó en autopistas del País Vasco, se planteaba un desafío. Una de nuestras tecnologías, voy a dar malamente por hecho por el tiempo que tengo de que todos los aquí presentes saben lo que es la tecnología Mobile Mapping. Si no lo sabéis, si queréis entrar en detalles, lo hablamos fuera de la sesión, pero básicamente es un sensor que va a capturar de forma masiva a la velocidad que permita la vía, cumpliendo las normas de señalización, claro está, pero desde 10 km por hora o menos hasta 120 km por hora, pues podemos capturar nubes de puntos e imágenes de forma resumida. Para eso hay sensores de posicionamiento y sensores de captura. Bueno, el desafío de este proyecto que se planteaba con Fulcrum y Tecnalia, básicamente había una serie de condicionantes. Primero, que la geometría, lo que era la geometría y la georreferenciación debía de ser de precisión centimétrica. La nube de puntos que se obtuviera tendría que generar un modelo digital nítido, es decir, ya no solo las imágenes, las nubes de puntos deberían demostrarme la realidad de forma digital. Con lo cual, hablamos de mucha densidad de puntos, no sé si estáis acostumbrados a ver nubes de puntos, pero ha de ser muy densa para poder ver cada uno de los elementos. Y obtención de imágenes, se requerían obtención de imágenes con el agravante que estamos en un entorno hostil para lo que es la tecnología y las imágenes, oscuridad total o parcial, dado que era un túnel, ¿no? Bueno, pues el desafío Fulcrum contó con nosotros para disponer de uno de los sistemas Mobile Mapping que tenemos, en este caso el Pegasus 2 Ultimate. Nos pedían también que, dadas las condiciones particulares del entorno que ya he comentado, pues fuera necesaria una topografía previa, una poligonal, puntos de control, para garantizar esas precisiones centimétricas y a veces por debajo del centímetro, velocidades de captura bajas para lo que permite esta tecnología, pudiendo ir a 120, pues bueno, como se pedía esta densidad de puntos tan grande, pues se hizo a una velocidad atípica o anómala para lo que es la tecnología. Estos sistemas permiten ir solos en la vía sin ninguna señalización por detrás, pero bueno, al tener que ir o solicitarnos que fuéramos a 15 km por hora en esta prueba, que también fue un piloto, pues fuimos con seguridad, con señalización en este caso. Y hubo que iluminar, el túnel tenía su iluminación propia, pero al vehículo también se le dotó de iluminación adicional con LEDs para poder garantizar pues esto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es esa famosa nube de puntos densa, ese gemelo digital de precisión. A la izquierda vemos la nube de puntos coloreadas con los colores con la iluminación que entró en esas cámaras que van a colorear esas nubes de puntos a posterior en oficina. Y a la derecha, en tonos de grises por intensidades, la nube de puntos. Repito, no son fotos, son nubes de puntos que representan la realidad en forma digital. ¿Y el para qué? ¿Qué obtenemos? Obviamente, de tener esa digitalización georreferenciada, ya en oficina nos podemos hacer pues, todo tipo de proyecciones en planta, taquimétricos, toda la parte de análisis propiamente basada en la nube de puntos, de cálculo de interferencias, de formaciones, etcétera. Bueno, todo esto a nivel de software. Visores 3D, interoperabilidad con CAD, poder entrar todos estos datos, tanto de nubes de puntos e imágenes en plataformas como Autodesk, Revit, plataformas de otras plataformas como Bentley y otro software, bueno, poder meter nuestros datos de nuestros sensores en esas plataformas para ya empezar a hacer lo que habitualmente puede hacer un delineante o un proyectista, ¿no? En esto de ser interoperable y también de poder colaborar, los visores de los que dispone Leica, que son TrueView, tanto en formato en la nube o de forma local, visores gratuitos, muchos de ellos, y la realidad aumentada permiten justamente esto, ¿no? Que una misma incidencia, abajo a la derecha intentamos mostrar, bueno, no sé si se ve ahí arriba bien, yo aquí sí lo veo bien, es una coquera, es una filtración en el túnel, pues que ese dato sea, si yo edito en la nube de puntos, pues que ese dato se automáticamente pase a la plataforma de realidad virtual, al visor, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta integración, interoperabilidad. ¿Pues para qué? Pues para pasar
que al final es lo que ocurre, ¿no? Quiero una nube de puntos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una nube de puntos? A veces no es necesaria ni siquiera, ¿no? Pues bueno, pues pasamos para toda esta evolución, que es lo que intento mostrar con esta información, que agradezco aquí públicamente a la ingeniería que nos facilitó esta información, que fue su trabajo, ¿no? O sea, llegar a avanzar realmente a todo lo que es el análisis de la integración BIM, entorno colaborativo. Pasado y futuro lo intenté representar con esa delgada línea roja que separa al presente, que es donde estamos hoy, pues conlleva tecnológicamente, y aquí me vais a permitir que ya os lo diga para los que no lo sepáis ya, que desde hace 2 meses o menos disponemos en el mercado en Leica Geosystems, a la izquierda estamos viendo el sensor con el que se hizo la toma del dato, y hoy esa tecnología ha avanzado con 2 nuevos modelos en el mercado, se llama Pegasus TRK. Ok, perfecto. Donde integramos justamente todo el tema de simplicidad y demás. Entonces, además de lo que podemos capturar de lo que se ve, tened en cuenta que también podemos hablar de cosas que no se ven, ¿vale? Y para eso disponemos de otro tipo de sensores que pueden medir detrás de la superficie o del hormigón. Que dejo ahí para no extender más. También tenéis mis datos de contacto para cualquier consulta. Gracias y disculpa que me haya extendido. Muy bien. El siguiente es de la empresa Sando, Francisco Martín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, 18 años de experiencia en conservación del viario urbano, desarrollados íntegramente en la ciudad de Málaga y en la empresa del Grupo Sando. También he gestionado proyectos de obra civil en Málaga y en Marbella, coordinador del equipo técnico que conceptualizó el sistema integral Génesis. Contabilizó el trabajo al frente del Plan de Conservación Viario de la ciudad de Granada con la colaboración del Departamento de I+D de la empresa. Cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, prácticamente. Bien, el motivo de esta charla, o por lo menos voy a intentar en los 8 minutos que disponemos para hacer la presentación, les voy a exponer una línea muy básica de cómo funciona el sistema de información Génesis. Es un sistema de información diseñado por 2 empresas, que ahora usando una de ellas y otra que mencionaré a continuación, como socios, que se concibió inicialmente para hacer la gestión de la conservación, de los trabajos de conservación en el viario urbano de la ciudad de Málaga. Pero bueno, puede ser exportable a cualquier otra ciudad. El caso de Málaga fue la oportunidad que tuvimos para poder desarrollarlo. Pero en este caso lo que pretendo exponerles es cómo estamos consiguiendo que este sistema diseñado o pensado para hacer conservación en una ciudad, en un entorno urbano, también lo estamos utilizando para hacer conservación de vías, además de carreteras, en particular de vías que nosotros llamamos vías de carreteras de circunvalación urbana o vías de alta capacidad. A ver, voy a utilizar... Perdón. Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer una reseña muy breve de la empresa. Nosotros somos, yo represento la empresa Sando, Construcciones Sánchez Domínguez, una empresa pues que está especializada en la construcción de infraestructuras, en construcción, en la prestación de servicios y que durante sus más de ya 40 años de experiencia, pues ha participado en el desarrollo de infraestructuras pues importantes o de las principales del país y fuera de España también. Las principales líneas de negocio de la empresa son, pues evidentemente la construcción, tanto en obra civil, en urbanizaciones, edificación, obras de tipo industrial. La prestación de servicios, como decíamos, tanto servicios de conservación de viarios, de otro tipo de infraestructuras tipo ferrocarriles, el metro de la ciudad de Málaga, conservación de carreteras, entornos forestales y también la prestación de otro tipo de servicios más relacionados con la ciudad como la recogida de residuos urbanos o la conservación de áreas verdes. Y por último, como una línea de negocio auxiliar, pues la fabricación también, la prestación de la fabricación de suministro de materiales y otro tipo de servicios en general. Bien, actualmente, como decía, nosotros estamos gestionando el contrato de conservación de la ciudad de Málaga en UTE con la empresa EIFAS Infraestructura. Es un contrato que empezó en abril del año 2021. Estamos prácticamente a punto de finalizarlo con 8 millones de presupuesto repartido en dos anualidades, en la cual Sando participa con un 60%. Bien, aquí hay un pequeño problema. Desde el punto de vista de la evolución del plan de conservación de la ciudad de Málaga, aprovechando la experiencia que tenemos nosotros, el bagaje que tenemos acumulado en estos 18 años de experiencia, podemos decir que existen como 3 momentos principales o 3 etapas principales en el desarrollo y la evolución de la misma. En una primera etapa,
Se apostó básicamente por tener un inventario de todos los pavimentos existentes en la ciudad y también tener conocimiento en base de datos del estado de los elementos que componen ese inventario. En una segunda etapa, que comienza a partir del año 2014, nuestro cliente tiene un especial interés en aplicar esta metodología de trabajo también a lo que antes denominaba las vías de alta capacidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque hasta entonces en el patrimonio municipal prácticamente no existían estas vías de alta capacidad que decía, sino que a partir de este momento se produce una transferencia de la titularidad de estas vías desde el Estado o bien desde la Administración autonómica. Hablamos que en un primer momento, pues quiero recordar que se transfirieron en torno a unos 30 vías diferentes y actualmente estamos sobre las 49. Bien, en esa segunda etapa, como digo, se incorporan estas vías y la Administración tiene especial interés en conocer básicamente qué es lo que recibe como fruto de esa transferencia y en qué estado se encuentra, para poder elaborar planes de choque y de puesta a punto de dicha infraestructura. Actualmente, con este contrato concretamente, estamos ya en una tercera etapa, en la que ya el cliente lo que apuesta, y nosotros estamos para también prestar ese servicio, por tener un conocimiento más exhaustivo de las infraestructuras que componen esas vías de alta capacidad. Hablo de puentes, hablo de túneles, obras de contención, muros, etcétera. Bien, solamente a título ilustrativo, pues para que tengamos un poco un conocimiento del alcance del contrato, bueno, pues tengo aquí algunas cifras. Para destacar, estamos hablando de prácticamente unas 5.000 vías en total, teniendo en cuenta las vías urbanas y las vías de alta capacidad. Como decía, estamos en torno a 59, casi 60 vías. Bien, ¿con qué herramienta contamos para hacer este trabajo de gestión? Bueno, la herramienta se llama Génesis, como decía, es un sistema de información. No voy a entrar en detalles técnicos, simplemente voy a dar unas pinceladas para que podamos, bueno, para intentar despertar un poco el interés del auditorio y, bueno, y por supuesto nos ofrecemos a responder cualquier consulta que pueda surgir al respecto. Es una herramienta, como decía, que se ha desarrollado por las dos empresas que antes mencionaba, por Sando por un lugar y por otra parte por Cuadrifera Infraestructuras, pero bueno, conjuntamente en UTE, y que estaba inicialmente pensada para la gestión de entorno del viario urbano. Para agilizar un poco la presentación, lo que he incluido en la misma una serie de vídeos del funcionamiento de la aplicación, para que podamos ver el potencial de la misma, qué tipo de información se puede consultar y, bueno, también creo que es importante la velocidad a la que trabaja la aplicación. Mientras tanto, bueno, voy a intentar hacer algún comentario mientras va corriendo el vídeo. Bien, como decía, gestionamos inventario, por tanto, con la aplicación podemos hacer también consultas de inventario. Aquí tenemos la captura de la información, se muestra en una estructura de árbol, en este caso organizando todo el entorno geográfico de la ciudad mediante un árbol. Y bueno, pues en este caso estoy haciendo una búsqueda, estoy simulando la búsqueda de una vía de alta capacidad, concretamente el vial que comunica con el aeropuerto de la ciudad. Y bueno, pues en el árbol se nos despliega la vía, podemos visualizar en un mapa dónde se encuentra esa vía, vemos que aparece también cartografiada, esa banda de color morado que aparece ahí es un dibujo cartográfico del entorno GIS de la infraestructura que estamos localizando y bueno, nos permite también, la misma herramienta nos permite conectar con Street View y poder hacer una visualización, en este caso, de un puente que estamos buscando en esa vía sobre la cual estamos haciendo la consulta. Bien, una vez que tenemos ese puente, esa estructura, digo, bueno, a ver, ¿qué quiero consultar? Bueno, pues quiero ver qué información dispongo de inventario, en este caso, de las pilas del puente. Y dentro de las pilas del puente, pues quiero buscar información sobre los capiteles. Bien, pues nada, pues voy bajando por el árbol y ya los formularios se me van que veis en la parte de la derecha, se van actualizando, se van abriendo una serie de pestañas adicionales que permiten ver, bueno, en este caso son fotografías de los elementos que estoy intentando consultar y hay otras fichas donde aparecen datos más técnicos relativos a medidas, localización, etcétera. No solamente, bueno, aquí son más ejemplos de otras cosas que podemos ir mirando, ¿no? En este caso estamos viendo también elementos del tablero, que como se puede ver, pues coincide con la imagen que veíamos anteriormente en Street View. Bueno, esta información es real, esto es actual. Bien, del mismo modo, puedo consultar también no solamente por elementos tipo infraestructura que decíamos anteriormente, sino bueno, pues datos también de las propias vías. En este caso estoy buscando información de la calzada. Hago el mismo proceso, puedo buscar información actualizada en Street View para ver el entorno, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Y a continuación podremos ver cómo también desde el árbol donde hacemos la gestión de inventario, podemos hacer una consulta sobre actuaciones o reparaciones que se hayan realizado o que estén pendientes de realizar en esa estructura. En este caso, estamos buscando actuaciones que tengan que ver con el pavimento. Aquí aparecen dos actuaciones que se han realizado
o que aparecen registradas en ese elemento del inventario, y bueno, aquí su fotografía de cómo estaba inicialmente y del resultado final de esa reparación. ¿Qué diferencia entre consulta e informe? Con la consulta lo que hacemos es buscar información directamente en la aplicación. Con los informes extraemos esa información a otros formatos para poder trabajar con ella. Básicamente esa es la gran diferencia. Para poder hacer los informes, bueno, contamos con una serie de formularios que nos permiten poner multitud de filtros para poder ir concretando la información y podemos extraerlos ya sea o bien en formato PDF o bien en formato Excel. Yo soy un enamorado del formato Excel porque además te permite luego poder ir trabajando con la información. Es verdad que podemos traer una amplia gama de datos, como ahora podemos ver en la imagen, pero también nos permite luego, pues bueno, aplicando para mí la estrella, la herramienta de tablas dinámicas, por ejemplo, podemos hacer múltiples estudios. Bueno, aquí vemos, bueno, con el mismo informe pues, tenemos información de los elementos con fotografía. Y luego ya todo lo demás, pues los demás campos nos muestran distintos datos relativos a la consulta que estamos haciendo. Bien. Y como otro ejemplo de lo que se puede hacer, de qué información se puede extraer, hablaba antes que teníamos incidencias o actuaciones registradas. Bueno, pues también podemos hacer consultas sobre qué actuaciones se han realizado en cualquier parte de la ciudad, ya digo, tanto del entorno urbano, como decía anteriormente, como de las vías de alta capacidad. ¿Por qué muestro todo esto? Porque es para que veamos que la misma herramienta que veníamos utilizando desde hace ya bastantes años para el entorno urbano la estamos utilizando y la estamos explotando también sin ningún problema para la gestión de la conservación en las vías de alta capacidad, en carreteras. En este caso, estoy haciendo una consulta de incidencias. Quiero recordar que estaba buscando un problema de encepado y me he encontrado bueno, pues, con este problema. Bien, actualmente, ¿en qué fase nos encontramos? Como decía, en este contrato estamos actualizando toda la información relativa a las infraestructuras, puentes, túneles, etcétera. En este momento lo que estamos haciendo en ese sentido, en la fase en la que nos encontramos, es idealizando todos esos nuevos elementos que tenemos que incorporar al sistema desde el punto de vista datos. Entonces, estamos creando una serie mediante el seguimiento de este árbol, a título de ejemplo, estamos estableciendo distintas jerarquías entre las distintas entidades que luego después van a ser implementadas en el sistema. Pero no solamente hacemos este proceso, vamos a decir, más analítico de trabajo en oficinas, sino que también realizamos inspecciones de campo. Inspecciones de campo que o bien o realizamos a pie, no hay otro, o bien lo hacemos mediante el uso de cámaras embarcadas en vehículos, cámaras que nos permiten tener fotografías con bastante detalle de desperfectos, de elementos de inventario, etcétera, también con información GIS y localización. O bien utilizamos también drones para hacer inspección de aquellos lugares que son inaccesibles de otro modo. He terminado. Y por último, bueno, evidentemente, pues el registro de toda la información que estamos generando. Muchas gracias. Bien, el segundo ponente es don Antonio Bahamonte Roca, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección de Empresas Constructoras por la UNED y con 20 años ligado a la empresa Copasa, Obras y Servicios, en el campo de la construcción y conservación de carreteras, autovías y gestión de concesiones. Actualmente es, entre otros cometidos, responsable del Departamento de Implantación BIM y Transformación Digital de la compañía. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues soy el encargado de Copasa para hacer esta ponencia que hemos titulado Integración de la metodología BIM en la gestión de la seguridad de las operaciones de conservación, mantenimiento y explotación de carreteras. En realidad voy a tratar de explicar una experiencia propia de Copasa, un proyecto que llamamos BIM Safety Roads. ¿No pasa? No sé qué. Bueno, primero dar las gracias a PETEC por haber contado con nosotros para esta ponencia, que espero que sea muy interesante. Para quien no nos conozca, Copasa somos una empresa constructora de ámbito nacional que nos dedicamos tanto a la obra civil como a la edificación. Tenemos más de 35 años de historia y tenemos un origen gallego, un ámbito nacional ahora e incluso internacional, estando ya en más de 15 países. Voy a intentarlo otra vez, si no, me viene para atrás ahora.
En los últimos años, Copasa hace una apuesta decidida por, no sé si se me escucha bien, por la transformación digital. Y como punta de lanza de esta apuesta por la transformación digital, por la implantación BIM. Para nosotros es un hito muy relevante que conseguimos en marzo de 2021 pues, la acreditación con AENOR según la ISO 19650. También quería hacer, ya que la primera parte de la jornada estuvo dedicada a digitalización y mantenimiento ferroviario, hacer mención a este proyecto de I+D que estamos desarrollando en este ámbito, el Railway Inspection and Information Model. Es un proyecto muy ambicioso que empezó en 2021 y acaba en 2024. Lo estamos desarrollando en colaboración con la Universidad de Vigo. Tiene un importante presupuesto. Está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea. Tenemos puestas muchas expectativas en él. Bien, en cuanto a BIM Safety Roads, este proyecto lo podríamos subtitular como la aplicación BIM para la gestión inteligente de la seguridad en conservación de carreteras. Fue un proyecto de I+D+I que desarrollamos íntegramente nosotros a nivel interno en nuestra conservación de la autovía de Orense a Celanova, la G31. El proyecto recibió la certificación de AENOR como desarrollo de I+D+I y ha tenido una cierta repercusión nacional e internacional tras su presentación a los premios ACES de seguridad en conservación de carreteras. ¿De dónde surge la idea o cuál es el germen del proyecto? Bueno, pensando un poco en la problemática de la seguridad en conservación de carreteras. Y esta problemática la hemos dividido o la hemos analizado según dos aspectos. Por un lado, la seguridad vial, es decir, los accidentes de tráfico, y por otro lado, la prevención de riesgos de los operarios de conservación, ¿no? Los accidentes laborales. Lógicamente, ambos aspectos se relacionan directa o indirectamente con la calidad del servicio de conservación que se ofrece a los usuarios. En un contrato de conservación de carreteras se maneja una gran cantidad de información relativa a la prevención y a la seguridad vial. Y pensamos que realizar una gestión de toda esa información de una parte, apoyados en nuevas tecnologías, pues facilitaría llegar a hacerlo de una manera más práctica, más rápida y más flexible. Entonces, pensamos un poco en qué potencial tenía el BIM o qué podía aportar el BIM a esta gestión de la seguridad COES. Lógicamente, el BIM, como una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de activos de infraestructuras, pues al permitir centralizar la información en un modelo digital, pues realmente pensamos que podía ser aplicable, ¿no? Yo creo que todos lo pensamos. Y además, aplicado a la seguridad en una carretera, tiene el valor añadido de la representación de los accidentes o incidencias en el modelo tridimensional. Entonces, ante un fenómeno complejo como es el de la seguridad, tenemos mucha información y tenemos como herramientas el tratamiento de datos, la visualización 3D y a través de ellos intentar llegar a la detección anticipada de riesgos y problemáticas y, lógicamente, a partir de ahí a una mejora de la seguridad y de la calidad del servicio. Por otro lado, un poco en paralelo, también es evidente pensar en el potencial que tiene la representación virtual de un siniestro para analizar sus causas, incluso sus consecuencias. Hoy en día todos estamos familiarizados y vemos el potencial que tiene la representación virtual de entornos reales. Entonces, el proyecto en sí consistió en desarrollar una plataforma que integraba eso, la metodología BIM, con el tratamiento de datos mediante inteligencia artificial y aplicaciones de realidad virtual. Esa herramienta integraba un módulo BIM de gestión de accidentes que contemplaba a su vez un submódulo relacionado con la seguridad vial, por un lado, y por otro lado, un submódulo relacionado con la prevención de riesgos. Y también un módulo BIM de gestión de indicadores de calidad del servicio de conservación. Esos módulos BIM se enlazaban o se enlazaron con herramientas de tratamiento de datos e inteligencia artificial y ese enlace se realizó pues, generando unos paneles de control de información, ¿no? Tenemos un montón de información que viene de múltiples fuentes y digamos que todo se proyecta en estos paneles de control de información y a partir de ahí pues, se puede acceder a ella de una manera mucho más directa.
Y como decía antes, un poco en paralelo, también aprovechamos que teníamos la autovía modelada para hacer una recreación de accidentes concretos en realidad virtual. Utilizando el software Twinmotion, pues hicimos. Y eso nos permitió pues, comprobar la potencialidad o el valor añadido que puede tener esta tecnología de la realidad virtual para conservación de carreteras, pero y también en otros entornos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que sería muy útil para el análisis descriptivo y predictivo de las causas de los accidentes y también para la formación y entrenamiento del personal e incluso la sensibilización de los trabajadores, etcétera. Por tanto, para nosotros, el logro fundamental de Beam Safety Roads pues, fue el de perfilar una herramienta integrada para la gestión de la información relativa a la seguridad y a la prevención que no solo funcionase como un repositorio 3D, sino que permitía utilizar todo el potencial de procesamiento de datos y visual para analizar las causas de los accidentes y generar las conclusiones para la toma de decisiones. Y otro éxito muy importante de la implementación, desde nuestro punto de vista, es conseguir hacer unas aplicaciones realmente ajustadas a las necesidades de los contratos de conservación, es decir, que pudieran ser utilizadas en el día a día, en la práctica, ¿no? Nada más. Muchas gracias por su atención. He dejado aquí, les dejo aquí unos links a unas publicaciones respecto a este desarrollo, que ha habido unas reseñas, unos artículos publicados en Building Smart Spanish Chapter, en la página web de Catenda y también en nuestra página web. Tenemos colgado un vídeo divulgativo y noticias, etcétera. Muchas gracias. La ponencia ya de la mañana es de Tecnalia y van a participar dos investigadoras. Por una parte, Nerea Tarro Garay, que es ingeniera mecánica por la Universidad del País Vasco, con una amplia experiencia como investigadora en el área de construcción, edificios e infraestructuras, especialmente en el diagnóstico del estado de conservación y valoración de patologías en estructuras de acero en hormigón. Y la acompaña Olga Alonso Fernández, que es ingeniera en Organización Industrial por la Universidad del País Vasco y también por la Escuela Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas de Francia. Máster Europeo en Dirección de Proyectos por la Universidad del País Vasco y la Universidad Aplicada de Ciencias y Artes de Dortmund. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado trabajando como responsable de proyectos de supervisión y ejecución de infraestructuras lineales y en proyectos de investigación de monitorización inteligente, digitalización 3D y movilidad sostenible. Cuando queráis. Hola, bueno, yo soy Nerea, que nos han presentado a las dos, a mi compañera Olga y a mí. Y os voy a hablar de un caso un poco en la línea de lo que ha contado Pablo de Leica, un caso de digitalización del diagnóstico del estado de conservación de túneles carreteros. El caso concreto surge de una colaboración entre empresa y centro de investigación. La empresa es Fulcrum y el centro de investigación Tecnalia al que pertenezco. Y para los trabajos se cuenta con los equipos y software de Leica de Hexagon. Dos aspectos importantes a destacar son que los desarrollos más de innovación se han financiado a través del Gobierno vasco con la convocatoria SITEC de la SPRI y, por otro lado, también es muy destacable en este trabajo que ha tenido una aplicación, los desarrollos de innovación han tenido una aplicación real muy amplia con la inspección de 40 kilómetros de túneles carreteros de las autovías AP1 y AP8 en Guipúzcoa y Álava, gestionados por Videlan. Para este diagnóstico digital del estado de conservación se ha diseñado, definido un proceso en 7 pasos. El primero es el escaneo del interior del túnel, el segundo es el procesado de esos datos del escaneo para generar un modelo digital de la información. El tercero sería la definición de los parámetros que hay que registrar y digitalizar durante una inspección y la metodología para obtener un diagnóstico a partir de esos parámetros. El cuarto, la digitalización de toda esa información y de su gestión. El quinto, la ejecución de la inspección en sí, del interior del túnel.
El sexto, la revisión de las zonas que hayan quedado con dudas o que sean más críticas objeto del paso anterior. Y el séptimo, la emisión de un diagnóstico final general del túnel o parcial por componentes o por zonas. La empresa Fulcrum se centró más en los dos primeros pasos de escaneo y obtención de un modelo y Tecnalia lideró el resto del proceso. Hay que destacar que uno de los objetivos del proyecto era evitar el ir a campo, el corte del servicio, y se consigue que solo 2 de los pasos del proceso sean in situ, haya que desplazarse obra, que son el escaneo en sí, y, bueno, se ha movido un poco la presentación, sería la revisión de las zonas críticas final en obra. El resto del proceso se realiza en remoto, desde oficina, sobre los modelos 3D del túnel. Ahora os voy a ir comentando cada una de las fases, sus principales características. La primera fase, el escaneo del interior del túnel. Comentar que hay una serie de trabajos previos de topografía, de instalar referencias para evitar que, al ser infraestructuras subterráneas cerradas, evitar perder precisión al perder la cobertura GPS. Después el proceso incluye la selección de los equipos de escaneo, que en este caso ha sido Pegasus de Leica, y una serie de sensores de posicionamiento. Tras ellos hay unas labores de diseño de la instalación sobre un vehículo móvil para que el escaneo sea móvil y finalmente la captura de información, el recorrido del túnel con captura de información. Aquí hay que destacar respecto a inspecciones tradicionales que esto te evita el corte de tráfico y cerrar el servicio, ya que aunque se haga a velocidad reducida y señalizando, no es necesario cortar el tráfico. La segunda fase es el procesado de toda la información que se obtiene en el escaneo. Hay que transformar todos los datos que captura el escáner en una nube de puntos 3D fotorrealista para que te permita hacer una inspección sobre ella y que además sean modelos manejables y ágiles en dispositivos móviles que después se llevan a obra para revisiones posteriores. Y destacar una de las tareas clave, que es el transformar coordenadas locales en coordenadas globales, sincronizando todos los datos y calculando la trayectoria en la captura. La tercera fase sería la definición de los parámetros que se registran en la inspección y la metodología para obtener un diagnóstico a partir de ellos. Aquí hay 3 bloques que se han tenido en cuenta. Por una parte, la normativa aplicable o documentación de referencia. Se tienen en cuenta desde manuales de inspección de túneles del CETU francés, el TOMI americano, conceptos de la metodología de ADIF para inspección de túneles, que sería relevante si esto se traslada a infraestructura ferroviaria, o procesos de fomento para inspección de viaductos, que aunque sean otro tipo de infraestructuras, pues hay muchas partes del proceso que son replicables. Por otro lado, el criterio experto en inspección y diagnóstico de este tipo de infraestructuras. Tecnalia lleva muchos años en estas labores. Y por último, para la modelización matemática, el empleo de técnicas de evaluación multicriterio para pasar de una serie de parámetros individuales a una valoración final y global. Desde conceptos como los pesos que tiene cada uno de los parámetros en la evaluación final, curvas de evaluación de la importancia de cada parámetro, bueno, y otra serie de conceptos matemáticos que se incluyen. Así se ha definido una metodología propia desde Tecnalia, que incluye pues, desde un catálogo de posibles defectos o deterioros que se dan en este tipo de infraestructuras, las opciones para puntuarlas y el algoritmo que lo transforma en una valoración final. Concretamente, se han tenido en cuenta una serie de indicadores predefinidos para cada tipo de patología, que incluyen la gravedad de un daño, la evolución esperada de ese tipo de daño o la implicación en el resto de los componentes, y un indicador, que es el que sí que se registra durante la inspección, es variable y es la extensión de un determinado daño o patología. La fase 4 pasaría por digitalizar todo el flujo de información, aunque para el manejo de los modelos 3D, de las nubes de puntos y las imágenes, se cuenta con el software de Leica.
toda esta metodología de evaluación también se ha digitalizado en paralelo y se ha conectado. Se ha hecho una herramienta que incluye además otros aspectos que le pueden interesar al gestor de la infraestructura, como la planificación temporal de actuaciones, la generación de informes como gestor documental, pues bueno, graficar otra serie de parámetros, como creo que ahí se incluyen algunos del pavimento, o el inventario general de los túneles que después se va a inspeccionar. Uy. Gracias. La fase 5 sería la ejecución de la inspección en sí, en remoto, sobre los modelos de nubes de punto 3D fotorrealistas. Se detectan las diferentes patologías y se etiquetan y digitalizan sobre los mismos. La fase 6 sería la revisión de las zonas críticas o dudosas. Puede haber zonas que han quedado ocultas al escáner o que su análisis requiere de una precisión mayor que no se obtiene a través de los modelos actualmente. Por lo tanto, se acude a campo con medios digitales, también soportando los modelos, y se revisa estas zonas y se incluye nueva información de detalle de las mismas, como en este caso una imagen de alta resolución. Hoy en día esta fase tiene mucho peso. La idea es que a futuro la fase anterior, la remota desde oficina, gane peso y esta vaya perdiendo en su lugar. Hace unos años nos parecía imposible con la precisión de los modelos hacer esto y actualmente vemos que ha sido posible, por lo cual esperamos que a futuro avance igualmente. Así se obtiene la fase 7 un diagnóstico final por zonas de un túnel o para cada uno de los túneles de una red, lo cual nos puede ayudar, aquí aparece en blanco y negro porque es confidencial, pero bueno, nos puede ayudar al gestor a priorizar o planificar actuaciones de reparación. Por último, ¿hacia dónde creemos que va todo esto? Se están realizando ya otros trabajos también en colaboración con Fulcrum para volcar toda esta información en sistemas de interfaz inmersiva con realidad virtual o realidad aumentada para estos mismos procesos ejecutarlos como si estuviéramos en el interior del túnel aunque estemos en oficina, y sistemas de visión artificial o computer vision para ayudar en la automatización de detectar patologías una vez que alojamos algoritmos de detección que se obtienen a su vez de entrenar bases de datos de imágenes de inspecciones que tenemos ya registradas, alojarlos en sistemas de visión y que nos ayuden en la detección. Y por último, una vez que tengamos gran cantidad de infraestructuras digitalizadas y todos sus datos e información los tengamos de esta forma, el utilizar analítica de datos para obtener patrones de predicción de degradación. Bueno, hasta aquí mi intervención, pero sí que le paso la palabra a mi compañera Olga para que os hable de otra iniciativa de Tecnalia, que es el Corredor de Vizcaya. Muy bien, muchas gracias a todos por aguantar aquí. Voy a intentar ser muy breve porque creo que no sé si tengo 1 minuto y medio o 2. Pero bueno, yo os voy a hablar de un proyecto que es un proyecto estratégico para Tecnalia, que se llama Vizcaya Connected Corridor. No deja de ser un acuerdo de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y Tecnalia, y el objetivo del proyecto es dotar lo que es la red viaria de Vizcaya de una serie de dispositivos que permitan transmitir, obtener datos a través de, o sea, que se permitan obtener datos a partir de esos dispositivos que se instalen en ellas. Actualmente ya se están instalando. Como podéis ver en la parte izquierda de CCAM, son dispositivos relacionados con la movilidad autónoma conectada y cooperativa. En este caso son balizas. Esas balizas se distribuyen a lo largo de la red viaria para transmitir información de lo que son los centros de control de tráfico hacia abajo y hacia los vehículos, y de los vehículos a través de las balizas hacia los centros de control. Para que los vehículos estén comunicados con esas balizas necesitamos de las onboard units, que como veis ahí son sistemas embarcados que van dentro de los vehículos y transfieren información hacia aguas arriba. Y el sistema de comunicación que se puede utilizar, en este caso hemos comenzado por ITS-G5, que es como si fuese el Wi-Fi que todos conocéis, pero también puede ser a través de 5G.
Otra de las patas importantes del proyecto es la monitorización de infraestructuras. En este caso hemos comenzado sensorizando 4 tipos de infraestructuras, un túnel, un viaducto, un tramo de carretera y un talud. Se han colocado sensores IoT que miden diferentes parámetros. Pues, por ejemplo, en el viaducto se han colocado unos acelerómetros, en el talud unos inclinómetros, y todos ellos tienen comunicaciones LoRaWAN, son sensores IoT, que esos datos llegan a un sistema de adquisición de datos y aparecen publicados en una plataforma de Azure. Y además, los datos se almacenan en un entorno experimental, que en este caso es el Data Lake, como veis ahí abajo, que aparte de los datos de los dispositivos que os he comentado, también vamos a colocar en la red viaria unas cámaras, de manera que tengamos ahí un entorno experimental donde, aparte de tener información de la red viaria, otra doble vertiente de este proyecto es que va a estar a disposición de cualquier entidad o fabricante que quiera probar su producto aprovechándose de lo que estamos dotando actualmente en la red. Y para terminar, bueno, aquí podéis ver un poco en la parte de la izquierda lo que os he dicho antes de las balizas. Bueno, pues los centros de control transmiten hacia abajo los datos y llegan a los vehículos, como podéis ver ahí, y también aguas arriba a través de los obús hacia el centro de control. Una de las iniciativas en las que ya estamos trabajando, que es colaboración con empresas externas en la línea de aprovechar esta red viaria con los dispositivos que se están colocando y con esta bondad de poder hacer pruebas en ella, es el ejemplo del proyecto que aparece ahí abajo, que es el proyecto Perseus, que la finalidad es probar nuevos pavimentos. En este caso son pavimentos fonorreductores para temas de reducción de ruido. Estamos comenzando con el proyecto y la idea es ir atrayendo con este corredor más proyectos interesantes que permitan aprovecharse lo que se vaya a instalar y que permitan también a los fabricantes o entidades pues, poder certificar sus productos o poder hacer algún contraste de interoperabilidad, etcétera. Y ya para finalizar, a la derecha del todo podéis ver una imagen de… Ha sido como 2 ponencias, Sí. Bueno, una frasecita solo. Podéis ver ahí el viaducto de Cucularra, que es una de las infraestructuras que os he dicho antes, que está sensorizada. A la derecha se pueden ver lo que son los diagramas de comportamiento de esos sensores. En este caso son unos acelerómetros que están desplegados ahí los datos que han arrojado en ese espacio temporal. Y si queréis acceder a más información sobre este proyecto, que lo he contado muy rápido y muy comprimido, pues ahí tenéis la página web donde podéis acceder, vizcayaconnectedcorridor.biz. Y lo siento por alargarme. Vale, muchas gracias. Bueno. No, sí, yo soy consciente que es una pena porque detrás de todas esas ponencias hay muchas horas de trabajo. En la mía de antes, pues también, o sea, en todas ellas y mucha gente colaborando. Aquí está Mario Beso, que ha venido de Santander un poco para apoyarme en la parte técnica, aunque no creo que después haya tiempo de preguntas, pero si hay alguna cosa. Bien, vamos a terminar ahora ya con la última ponencia, que es de la Universidad Politécnica de Cataluña. Lo hace el profesor Rolando Cachón, que es profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona y está en el grupo de tecnología de estructuras. Cuando quieras, Rolando, y gracias. Muchas gracias. Tengo la buena o mala suerte de dar clases de ecuaciones de compatibilidad de torsión justo antes de comer, o sea que la atención la intento mantener. Vamos a ver si lo logro aquí, en este foro. Muchas gracias a PETEC por organizarlo y por invitarme. Y vengo a presentar algo que tiene que ver con un proyecto de investigación también, que va un poco de lo macroscópico a lo microscópico con el tema de digitalización, no solamente de carreteras, pero en este caso quisiéramos comentar algo de actuaciones específicas en un puente mixto de carretera para hacer un poquito de contexto en este momento, ¿no? Entonces, el proyecto se llama Ashwin, ¿okay? Y así como en otros entornos sí me toca, aquí creo que no tengo que explicar mucho qué son gemelos digitales, con los objetivos de KPIs, de CAPIs específicos, que en este caso son productividad, seguridad, eficiencia y economía. Pero el proyecto es ambicioso ante 3 grandes patas: proyecto, digamos, a la fase de proyecto, fase de construcción y fase de mantenimiento de infraestructuras. Y una de sus grandes fortalezas, diría yo, aparte de los partners que tenemos liderados por la Universidad de Berlín,
pues es que tenemos muchos demostradores que en este caso también alimentarán a una plataforma, ¿okay? Como muchos de las ponencias hay una plataforma. Los demostradores, digamos, a la derecha vemos países, España, Polonia, Croacia, Alemania, Suecia y Países Bajos. Y dentro de los demostradores, haciendo un viaje así rápido, podemos ver fase de proyecto, fase de construcción y fase de mantenimiento, ¿okay? Un poco repartidos de acuerdo a la colaboración que surge en el momento de hacer la propuesta. Esto es lo macroscópico, ¿vale? Vamos a lo microscópico, que sería uno de los demostradores, carreteras, y en este caso este demostrador se encuentra en España, ¿okay? En Cataluña. Es un puente de longitud considerable, tiene unos 800 metros, unos 16 vanos, se bifurca, es mixto, curvo, en planta curva y luego también en vertical tiene curvatura, con lo cual pues a nivel de lo que me corresponde como profesor de estructuras metálicas y mixtas pues es divertido, ¿okay? Ubicación, se encuentra en el área metropolitana de Barcelona, es estratégico porque une dos grandes ejes que hacen que el desvío de tráfico sea importante y que el tráfico no tenga que pasar por la ciudad, sobre todo mercancías que vienen de puerto, y por eso pues tiene un interés estratégico en el entorno de la red de carreteras, ¿okay? Y por eso tenemos suerte de contar con un activo con esta importancia estratégica. Insisto, no hace falta que entre mucho en detalle con respecto a la definición de gemelo digital como una organización de todo un conjunto de información, ¿okay? Pero sí comentar pues, que ese gemelo no se trata solamente de una foto 3D, de un modelo 3D, sino que se trata de un activo físico vivo, ¿okay? Con una conexión viva, donde hay un flujo automatizado en ambos sentidos, en el que para ello necesitamos pues, estas palabras claves como IoT, como BIM, como medidas, como simulaciones, ¿okay? En el proyecto, la Politécnica, digamos, estoy en el mundo académico, sobre todo el foco que tiene la Politécnica en el proyecto es la simulación, la parte de simulación. Imagen también un poco ilustrativa de todo lo que ocurrió durante la jornada, que es que hay muchas líneas de información paralelas: inspección visual, análisis estructural, topografías y digamos, adquisición de datos de la realidad as-built o detección de daño. Y por otra parte tenemos una cantidad grande de tipos de medición disponibles hoy en el mercado y digamos, en el sector en general, ¿okay? Entonces, en este puente concretamente se han incrustado dentro de esa plataforma. El proyecto está en marcha, perdón, lo he comentado, está en marcha, no es un proyecto que está acabado, pero en las mediciones que hemos estado desarrollando en este puente concreto, pues hay con sensores, con imágenes y con medición remota, ¿okay? Digamos, cada una de ellas alimenta un KPI diferente. En el mundo de los sensores, pues sobre todo hay mucho de acelerómetros y galgas. En el mundo de las imágenes, pues sobre todo drones. Y en la medición remota hay láser escáner y hay satélites. Entonces, hoy únicamente, más microscópico aún, vamos a la parte del láser escáner. Para intentar, así como los compañeros de la ICA comentaban, ¿para qué, no? Bueno, preguntas de investigación en este caso. ¿Cuál es la evolución estacional de la geometría de las chapas metálicas? En su estado, digamos, íntegro. Una chapa íntegra que ha estado, pues, moviéndose a nivel estacional. Esa chapa puede no estar íntegra si la corrosión a largo plazo se le añade, ¿no? Pero inicialmente el puente es relativamente nuevo, con lo cual podemos decir en su estado íntegro. Entonces, se puede medir y evaluar sistemáticamente dicha imperfección para luego implementar en plataforma, y si se puede utilizar dicha imperfección en modelo numérico para evaluar el estado de integridad. Evidentemente necesitamos un modelo ideal IFC o interoperable muy detallado. En este caso estamos hablando de que el puente, todos sus pequeños detalles, desde las chapas de acero, rigidizaciones, diafragmas, pues todo tiene accesibilidad diferencial, es decir, podemos acceder específicamente a un elemento. Aquí tenemos una foto del modelo ideal, pero muy detallado, IFC. Luego, parte de mediciones, en este caso láser escáner, que digamos, estamos con un segmento de estudio del puente, no todo, pero un segmento.
desde fuera, desde abajo, y con un plan de episodios de medición que ya comenzó pues en marzo de 2022, ya llevamos 3 episodios, con la intención de pues conseguir una evaluación cíclica anual. Esperaba que en la última hiciese un poco más de frío, y no está haciendo tanto frío en la ciudad, lamentablemente. Me gustaría que en la próxima sí que ya tengamos algo más construido. Foto poco realista de la nube de puntos, cosa que también hemos visto también, no es una gran novedad. Pero lo que sí quería decir, así para concluir, es que tenemos que esa nube de puntos, que inicialmente es un archivo de texto, desde la versión académica no comercial, pues es texto puro, CSV, 3, 4, 5 millones de líneas. Eso se tiene que pues, seguir un cierto... Para poder usarlo y que sea útil, tenemos que seguir 3 pasos: registro, segmentación e identificación. El registro es que a lo largo de los episodios que nombraba previamente, pues estemos siempre midiendo lo mismo, y para ello se necesita poner de manera externa digamos, esferas o elementos muy referenciados, los máximos que se puedan, para que cada vez que volvamos haya replicabilidad. Luego, tenemos una nube de puntos de millones de líneas, que puede ser inmanejable, y hay que segmentar las partes, ¿ok? ¿Qué es un alma? ¿Qué es un rigidizador? ¿O qué es, digamos, cada una de las partes del puente? O por agruparlas en grandes bloques, para luego darles un nombre. Y es aquí donde esta pequeña imagen quiere decir que esta parte verde, así como en el IFC está identificado completamente, pues en la nube de puntos este grupito pequeño también está identificado. Porque ya con esto y matemática, digamos, en entornos donde no solamente sean interoperables a nivel BIM, sino que sean interoperables, que el BIM le podamos meter matemática, pues podemos tener resultados específicos de cada uno de nuestros trozos en este caso cajón mixto, con resultados que ya tienen que ver con integridad o tienen que ver con resultados que llevemos a modelos numéricos, que es la simulación en la que la UPC pues, tiene más que decir, ¿okay? Aquí tenemos 2 episodios ya tratados, el tercero aún está en proceso, pero digamos que un modelo ideal, ahora tenemos un modelo real estacional, y en el caso de que, en este caso son, digamos, con una integridad completa, pero podríamos añadirle la parte de que las chapas tienen más corrosión, y entonces ahora los modelos numéricos recibirían o el ideal o el íntegro real o el no íntegro real. Es decir, cada vez que haya un cambio en el modelo, pues este puede ir alimentando la simulación más y más realista. Queremos seguir haciendo mediciones estacionales, vincularlas más a los modelos elementos finitos y evidentemente el por qué, ¿no? El para qué, para que la misma plataforma global del proyecto pueda dar respuesta con respecto a los KPIs de la evaluación de los activos. Y con esto y mucho más, agradecer otra vez. Muchas gracias. Bueno, el turno de preguntas, si nos permite, don Carlos, abrirlo, pues lo abrimos al público. Si hay alguna pregunta que queráis hacer a alguno de los ponentes, pues... No, yo tenía unas cuantas preguntas para hacer a los ponentes, pero las haré en otro momento, ya que estamos dentro del plazo y del horario. Creo que hemos empezado 5 minutos tarde y hemos acabado 5 minutos también tarde. No hemos conseguido recuperarlo, pero muchas gracias. Y un poco lo que he dicho hace un momento, gracias a todos los ponentes, en particular a los de esta mesa, porque nos han enseñado cosas que son realidades. Muchas veces vamos a sitios que yo podría hacer o no. Aquí están haciendo ya cosas y creo que es la oportunidad que tenéis todos y tenemos todos de establecer nuevos contactos y estas ideas que tenemos pues que se puedan plasmar en realidades. Pues muchas gracias a todos. Y también termino con un aplauso para todos vosotros. Nos tendríamos que ir, supongo, para que sea el acto de clausura. Nada, yo quiero hablar contigo.
Ahora vienen los 15 minutos de peñazo que damos nosotros en el cierre de la jornada, que no va a ser así. Yo simplemente, bueno, agradecer, yo creo que la información ha sido amplia, densa, la vais a tener toda disponible como asistentes a la jornada. Os anunciamos también que vamos a tener una grabación que, por gentileza de la Politécnica, de la Escuela Industriales, va a estar disponible también para todos vosotros. Bueno, con conclusión también de la jornada y en línea también de lo que decía Manuel, de vías, yo creo que estamos en el camino. Tecnología tenemos, estamos en el camino, nos queda un camino por emprender, pero yo creo que el sector está preparado y ampliamente cualificado para llegar a ello. Pediros disculpas, porque bueno, en la sesión de apertura sí que tenemos que tener cuidado con estos temas. Yo creo que la mujer tiene un talento muy importante como de ingenieros en el sector. La mesa de apertura ha estado equilibrada, la mesa de ferrocarril no, la mesa de carreteras bien, pero bueno, si sirve como ejemplo, en la plataforma el 75% de las personas que trabajan en la plataforma son mujeres, con lo cual no quiero decir que haya que equilibrar por sí, pero yo creo que también es una cosa que nos pide la sociedad y tenemos que meter el talento de la mujer, que es mucho, en toda la construcción. Y simplemente ya agradecer, obviamente, a la Escuela de Industriales que nos haya acogido. Os anunciamos que en el 2023 volveremos a la Escuela de Industriales. Ya hemos estado hablando con Juan, incluso os anunciamos que haremos un premio de digitalización para doctores o para graduados en diferentes escuelas, con lo cual mejoraremos esta jornada. Obviamente también agradecer al equipo de PETEC, en el cual me incluyo. El equipo de PETEC es corto, pero es potente. Agradecer a Andrea, que está por ahí con la comunicación y con las fotos, a Cristina, que ha coordinado la jornada, y Paula, que también nos ha dado apoyo para ello. El equipo de PETEC somos un equipo, no es una persona, es un equipo y hay que anunciarlo y anunciarlo también y dar las gracias a los que han trabajado en ello. Obviamente también a todos los ponentes, calidad, concreción, ajuste de tiempo, mucha cualificación, los moderadores que lo han ejercido de manera fundamental y a todos vosotros como asistentes. Nosotros tenemos ahora mismo un hashtag que es Somos PETEC y la PETEC somos todos. O sea, obviamente, sin vosotros la PETEC no tiene ningún sentido, no somos una empresa, no buscamos lucro, lo que buscamos es que el sector tenga cada vez más visibilidad, que incrementemos el Producto Interior Bruto, que sigamos siendo necesarios para este país y, bueno, somos todos PETEC y me alegro que hayáis estado aquí. Le doy la palabra a Juan, que cierre la jornada como representante de la Escuela de Industriales, reiterándole mi agradecimiento por esta jornada. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los que habéis asistido, muchas gracias a nuestros compañeros de caminos que han desplazado aquí para intervenir en sus ponencias. Desde luego, el tener una sesión como esta en la universidad es algo significativo porque significa que devolvemos de alguna manera nuestra capacidad de formación, la revertimos en las actividades sociales. La cuestión particular tecnológica de la digitalización, no hay nada más que decir que es una consecuencia de la transformación social que vivimos, es un activo que se está lanzando desde la Estrategia 2030 de la Unión Europea como un elemento fundamental, es la que nos va a preparar la sociedad que vamos a recibir en el 2030 y siguiente. Y por nuestra parte, pues nada más que daros las gracias, consolidar esta actividad en la medida que los medios y las posibilidades nos lo permitan, que no tengamos más sustos. Y nada, espero que hayan estado cómodos y muchísimas gracias por su asistencia.